Hola, Dios les bendiga a todas. Bienvenidas a este podcast que se llama Yo te escogí. Mi nombre es Miriam Solís y Lucy Hernández. Tenemos una invitada, ahorita se la vamos a presentar, pero antes de presentarla, queremos darle gracias a todas las que han estado viendo, compartiendo y pues ahora sí que dándole like y también comentándonos. Muchas gracias a todas y espero que a lo largo de estos episodios que cada uno haya sido de bendición para sus vidas y sea algo que nos inspire, que nos motive a seguir creyendo, a seguir confiando en el Señor y que crean que aun si ustedes tienen una necesidad, para el Señor no hay nada imposible y sigamos creyendo y confiando en el Señor. Así es, Lucy. Sí, claro, estamos muy felices de aquí estar nuevamente, pero al mismo tiempo agradeciendo, como siempre, el compartir, el comentar, darle like es súper importante y al igual estamos creciendo de una manera impresionante, la verdad, en las vistas, en los comentarios, likes y pues en todas nuestras redes sociales. A las diferentes redes sociales. No se olvide de seguirnos por YouTube. Estamos en la página de Mujeres de Fe, pero también en YouTube estamos. Ahí están todos los episodios. De pronto, si alguien dice, tengo mi tarde libre, pues bueno, ahí puede aventarse unos 2, 3. Igual puedes compartir. Estamos en Spotify por los que manejan, trabajan o de pronto pueden nada más escucharnos. Y también a veces hay algunos cortos, videos cortos por medio de Instagram y también TikTok, ¿sí? TikTok también. Entonces, para que a veces como que lo más esencial o a veces como que grabamos a nuestras invitadas en el momento exacto y ahí queremos también que nos ayuden compartiendo. Ayúdenos compartiendo, ¿por qué? Porque es una manera de hablar de Jesús, es una manera de mostrar el Dios poderoso que servimos, que amamos y que a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la vida de cada una de nuestras invitadas y cada experiencia, cada testimonio, cada vivencia, puedan también conocer el poder de Dios. Muchas personas a lo mejor no han podido asistir a una iglesia por algún motivo, por alguna enfermedad, por alguna distancia, porque no hay una iglesia cerca, pero el escuchar en algún momento un testimonio, alguna enseñanza, algún pasaje bíblico, eso también podemos ayudar a esas personas a acercarse a Dios. Entonces es bien importante que nos ayuden y que nos comenten. También si tienen algún tema de sugerencia, pueden también escribirlo en los comentarios o también una invitada de sugerencia que de hecho estaba en la lista de las invitadas que teníamos, pero tuvimos que darle como que prisa porque la invitada que hoy tenemos nos dijeron, queremos que la hermana esté ahí en el podcast, así que usted fue ahí comentada y que las hermanas querían escuchar y que pudiera usted también compartir su testimonio. Sé que muchas hermanas la aman, tiene muchas amigas no solamente en Soli, pero que ellas también quieren escuchar. Entonces la presentamos, Lucy. Aquí está la hermana Guille Valero. Bravo, bienvenida, hermana. Bueno, pues agradezco a Dios y les agradezco a ustedes la invitación que me han hecho y realmente mi nombre es Guillermina Valero, Guille Valero, conocida mejor como Guille Valero. Y agradezco a Dios esta labor que ustedes están llevando a cabo porque yo sé que a través de testimonios y todo, mucha gente pues su fe se reactiva, ¿verdad? De saber que si con las hermanas Dios ha hecho esto o aquello, pues Dios lo puede hacer en mi vida. Y yo sé que solamente es la gracia de Dios concedida en mi vida la que me ha traído hasta aquí y es su infinita misericordia la que me sostiene de pie. Y pues estoy aquí. No, y sé que este episodio va a ser de mucha bendición y como lo dice usted, me gusta esa palabra que dijo, reactiva la fe de las que nos escuchan, Así de las que nos ven, y eso es lo que realmente lo que queremos. De pronto, si por ahí baja la fe o por ahí alguien quiere decaer, la misma palabra dice que para eso estamos los unos para los otros, para levantarnos, ¿verdad? Para motivarnos. Entonces esto es, como dice la hermana Guille, reactivar nuestra fe y siendo bendición las unas para con las otras y saber que siempre tenemos una amiga, a lo mejor por ahí está sola,
De pronto hay personas que no tienen familia cerca, que vienen de fuera por trabajo, por algún seguimiento médico, tienen que estar fuera de su casa, pero ojalá escuchándonos puedan sentirse como si ellas estuvieran aquí en esta sala y puedan ser parte de esta plática, de esta conversación y de este testimonio. Nos gustaría mucho, antes de escuchar el testimonio, de escuchar lo que usted nos trae, conocerlo un poquito más. Bueno, tengo 70 años de edad. Tengo 56 años de haber conocido al Señor. Tenía 14 años cuando yo vine a los pies de Cristo. Tengo 2 hijos y ahora en diciembre cumplo 38 años de casada. 38 años. Ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlos. Una invitada anterior, creo que también la invitada anterior también tenía 38 años. Entonces es bien padre que podamos aprender de matrimonios, o sea, matrimonios que tienen mucho tiempo. Que tienen experiencia y que sé que siempre un consejo oportuno, una palabra oportuna puede ayudar a los que comienzan. Y me dice, ¿cuántos hijos tienes? 2, tengo 2 hijos, Felipe e Israel. Se llevan 1 año, 4 meses entre ellos. ¿Y ya tienen por ahí nietos y así? ¿O? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no, estamos esperando la perfecta voluntad de Dios. Bueno, creemos que pronto, ¿verdad? Y pues, wow, me sorprende que tiene 56 años. En el camino del Señor, sí. En el camino del Señor. Dice que usted a los 14 años... De hecho, desde la edad de 12 años, 13 años, yo sentía la necesidad de Dios. Yo recuerdo que miraba hacia el cielo, veía las estrellas. En aquel entonces todavía se podían ver claramente. Y yo le decía al Señor, yo sé que tú existes, pero ¿dónde estás? ¿A dónde estás? Yo quiero conocerte. Aunque éramos una familia de ir cada 8 días a la iglesia católica y todo, yo no me llenaba. De hecho, yo nunca sentí inclinación por las imágenes, aun cuando iba a la iglesia católica. Yo salía de ahí, salía vacía, yo sabía que algo me faltaba y era mi clamor a Dios, yo quiero conocerte. Y a la edad de 14 años, yo visité por primera vez una iglesia pequeña. Precisamente hablaron de Juan 3:16, del amor de Dios. Desde que el pastor empezó a predicar, mi corazón fue constreñido, ¿verdad? El mensaje me llegó muy, muy profundo porque pues yo andaba buscando de Dios y cuando el hermano terminó de predicar, no hubo llamado al altar, como les digo, era una iglesia pequeña, no hubo llamado, pero yo estaba tan quebrantada que yo sola pasé al altar. Ahí me postré delante de Dios, ahí le entregué todo, y yo sin saber, vamos a decir, orar ni nada, pues yo le dije al Señor, te entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Y se puede decir que de una manera palpable, de una manera literal, yo pude sentir el abrazo de Dios. Como yo era una persona muy tímida, muy miedosa y todo, a esa edad, yo en mi corazón pude sentir que el Señor me decía, yo siempre he estado contigo, yo siempre te he guardado, por eso nunca te ha pasado nada. Y bueno, yo me levanté de ahí porque nadie se acercó a decirme cómo entregarme a Cristo. Nadie se acercó a decirme Dios te ama, no, yo y el Señor solamente. Y yo hice mi entrega. Y hasta ahorita yo les puedo decir que un segundo no me he apartado del Señor. He caminado estos 56 años. Ok. Mi padre solamente me dio permiso de ir cada 8 días a esa iglesia, 2 horas los domingos. Y yo le decía a Dios, yo tengo hambre de ti. Este mensaje que yo recibí ayer pues era para el domingo, pero yo necesito más de ti. Y empecé a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, pero yo no le entendía nada. Entonces Dios me llevó a empezar con el Nuevo Testamento. Y leyendo el Nuevo Testamento, mucho antes de que yo supiera de encuentros y de todo eso, yo puedo decir que tuve un encuentro, pero más que nada, acerca de la cruz de Cristo, porque cuando yo leía
los evangelios y yo llegaba al punto donde todo el calvario de Jesús era un llorar, llorar y llorar, porque yo visualizaba. Hagan de cuenta la revelación de la cruz. Yo la visualizaba todo lo que el Señor estaba pasando. Y yo no decía, lo hiciste por nosotros. Yo decía, lo hiciste por mí. Señor, todo esto hiciste por mí. Y así yo fui leyendo el Nuevo Testamento. Y cada vez que mencionaba que el profeta Isaías, que el profeta Joel, yo buscaba en el Antiguo Testamento. Y así fue como me fui familiarizando. Duré 2 años en esa iglesia pequeña cuando después abrieron el centro de fe San Nicolás y como yo vivía cerca, yo me fui al centro de fe San Nicolás y entonces ya no nada más era los domingos. Ya mi padre se había hecho a la idea de que yo realmente era cristiana, eso quería. Y entonces yo iba toda la semana a la iglesia a excepción del viernes. ¿Por qué? Porque era el día que mi papá se emborrachaba y como los pleitos con mi mamá era de que yo era un hereje, de que ella tenía la culpa, de que yo me hubiera acercado a Dios y todo eso. Entonces, toda la semana iba a la iglesia. El lunes a la oración de jóvenes, el martes al culto general, el miércoles al culto de jóvenes, jueves culto general, viernes no iba. El sábado iba y el domingo iba, toda la semana. Y así fui creciendo. Tenía yo 17 años cuando yo llegué allí y yo, la hija del hermano Noé Oriente, Daniel Oz, a través de él, yo recibí mucha enseñanza de lo que era ser cristiana. Y los mensajes del hermano Daniel eran muy directos, bastante directos, a tal grado de que en esa edad de 17 años yo estaba estudiando una carrera comercial de primaria, tardé 1 año y medio sin nada y luego me metí a una carrera comercial en vez de la secundaria. Entonces yo estaba en eso cuando el hermano Daniel un día predicó y dijo, hay de aquellas secretarias que pierden el tiempo en el tocador, que llegan tarde a su trabajo, y él repetía mucho, ay, porque estaba hablando acerca de los fariseos y todo eso, pero él mencionó literalmente, ay de aquellas secretarias. Entonces yo le decía al Señor, todavía ni trabajo y hay muchos ayes sobre mí. Y cada enseñanza del hermano yo la agarraba en mi corazón. Entonces para cuando yo empecé a trabajar, yo me esforcé por ser luz en mi trabajo, por dar buen testimonio. Siempre he guardado mi testimonio. Trabajé, antes de trabajar en el Centro de Fe Hora de Casada, trabajé 9 años de soltera y secretaria, en los cuales, así sin temor a mentirles ni nada, nunca llegué tarde a mi trabajo. Para mí ese era un testimonio. Nunca llegué tarde, siempre de 15 a 20 minutos antes a trabajar. Y siempre manejé dinero y traté de guardar integridad y todo eso. Siempre me tocó manejar dinero. Entonces, pues así fue pasando el tiempo y en la iglesia les decía, yo y la hija del hermano Daniel me invitó a dar clases a niños. Recuerdo que me dieron niños de 8 años en la escuela dominical a los cuales yo enseñaba. Pero antes yo le decía a Joel, digo, ¿y qué quieres que enseñes? Y yo no sé. Y fue un reto para mí cuando ella me dijo, nada que no esté aquí, o sea, nada que no esté en la Biblia. Entonces, pues olvídense, yo me metí a estudiar, a profundizar. Toda la semana repasaba la clase que iba a dar a los niños, consultaba aquí, allá. El caso es que yo siempre llevaba material de más, ¿verdad? Para dar la clase. Y en aquel entonces los cultos duraban 3, 4 horas. Había un solo culto, pero duraba mucho. Así es que era mucho el tiempo. Así que era la maestra de 3, 4 horas. Era mucho el tiempo que estábamos con los niños, ¿verdad? Entonces, y no duraba las 3, 4 horas con los niños porque en la primera hora nos daban clase a las maestras de escuela dominical. Y luego subíamos al culto general y a mediación del culto bajábamos con los niños, ¿verdad? Entonces no eran las 3, 4 horas. Pero el caso es que sí tenías que llevar suficiente material. Y una bendición muy grande para mí es que esos niños que me dieron de 8 años, cuando pasaron a cuarto me lo dieron, cuando pasaron a quinto, hasta tercero de secundaria, tuve el mismo grupo. Y como testimonio, es decir, que de ese grupo salieron 3 pastores, de ese grupo.
Entonces, no nada más era trabajar con los niños, también estuve en la mesa directiva de jóvenes, así se manejaba antes. Estuve 3 años, 2 como secretaria, 1 como tesorera. Y luego aparte, dábamos clase en hogares, estaban los grupos familiares y yo daba clase en un hogar en el centro de San Nicolás y daba clase en otro día en martes en la colonia Las Puentes, en el segundo sector, a jóvenes, adolescentes. Y siempre he estado activa, participé mucho en evangelismo, en la Alameda, en las campañas de la Arena Coliseo. Total, siempre, mi vida siempre ha sido activa en la obra del Señor y haciendo 2, 3 cosas a la vez. Cuando yo me casé, fue un cambio muy brusco para mí, se puede decir que fue cuando Dios me empezó a pasar por muchos desiertos, ¿verdad? Pero para mí el desierto más tremendo, más duro, fue el que concierne con mis hijos, aunque ellos crecieron en un hogar cristiano, ¿verdad? Pues hubo un momento en que ellos se alejaron. Pero antes de esto yo quiero decirles algo, mi llamado al ministerio. Yo tenía 20 años cuando yo le dije a mi madre que me quería ir a la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque cada mensaje que yo escuchara, predicara quien predicara, cada mensaje que yo escuchaba era ver multitudes como caer al infierno. Y entre esas multitudes iba mi familia y yo fui la primera que recibí a Cristo en mi hogar. Entonces, yo lloraba mucho. Me conocían como la hermana llorona, porque yo siempre estaba en el altar quebrantada, pero mi quebranto era eso, mi familia. Entonces, todo esto sucedió antes de casarme, ¿verdad? Entonces, una vez el hermano Daniel me dijo, oye, hermana, ¿por qué lloras tanto? Y yo le dije, ¿verdad?, cuál era la causa. Él me decía, ¿acaso tienes un novio pagano? Y yo le decía, no, hermano, le dije, lloro por mi familia. Y me dijo, no llores tanto. Dijo, mira, hay una promesa y la promesa es tuya. Y ya me citó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo me agarré de esa promesa y ya fue aminorando el llanto, la confianza en el Señor y todo. Pero yo sentía que Dios a mí me llamaba a algo más personal. Y a la edad de 20 años, mi mamá padecía, se puede decir, de los nervios porque tenía muchos pleitos con mi papá, nunca de dinero, o sea, no es que tuviéramos dinero, pero no nos faltaba. Y los pleitos eran por los problemas de mis abuelas, por lo que ellas habían hecho. Esos eran los pleitos entre mis padres, ¿verdad? Se echaban mucho por una y por la otra abuela. Y yo sufría al verlos pelear. Nunca hubo golpes, nunca hubo nada así. Papá nunca fue golpeador, ni con nosotros, ni con mamá, pero era mucha discusión. Entonces, cuando estaba en eso y yo me quería ir a la escuela bíblica, yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, no, tú no te vas a la escuela bíblica. Y lo le dije, mamá, pero es que dijo, no, tú te vas y yo me quito la vida. Y ahí el enemigo, como quien dice, me enganchó, me engañó. ¿Por qué? Porque yo no lo dudé de lo que mamá estaba diciendo, porque ella siempre se andaba cortando las venas o ella siempre se andaba atragantando con pastillas. Entonces yo no dudé que ella dijo, tú te vas y yo me quito la vida. Y yo le dije, mamá, no soy tu única hija, somos 7. Dijo, no le hace, tú te vas y me quito la vida. Y total, eso me amarró y me tranquilicé. Pero Dios me seguía hablando. Dios me seguía llamando en cada mensaje. Pero pues yo ya empecé a trabajar a la edad de 18 años. Empecé a trabajar, empecé a ganar dinero. Y a los 20 estaba bien convencida de irme. Mi mamá como quien dice, me cortó las alas, me desanimó. Y yo ya me tranquilicé. Pasaron 8 años en los cuales Dios no dejaba de llamarme de una manera y de otra, pero hagan de cuenta que yo ya tomé como indiferencia a irme. Yo seguía activa en la obra de Dios, bien activa, nunca dejé de estar activa. Entonces, pasaron 8 años. Para esto, en los 20 años, cuando nos íbamos a comer todas las maestras de escuela dominical, una vez fue la hermana Ruth Martínez al restaurante donde estábamos y me apartó. Me dijo, hermana, quiero hablar con usted. Entonces ella me apartó a otra mesa y ella me dice, hermana, quiero invitarle a trabajar
en la escuela por correspondencia en Puebla. Y yo le dije, no, hermana, no puedo. Y dijo, ¿por qué? Le dije, porque no me dejan. Y dijo ella, hermana, si usted tuviera un novio que no fuera del agrado de sus padres, ¿usted les haría caso? Y yo, pues mi novio tenía. Entonces yo dije, pues no sé, necesitaría estar en esa situación para saber cuál sería mi reacción. Y dijo, está bien, hermana, no le vuelvo a molestar. Y no me volvió a decir, en los 8 años, no me volvió a decir. Entonces, pasó el tiempo. Y un día yo me hice amiga, no sé si conozcas a Blanquita, una hermana que estuvo trabajando en la escuela bíblica mucho tiempo. Ella es una hermana, vamos a decir, minusválida, ella se quedó chica, ¿verdad? Entonces, pero nos hicimos muy amigas, ella y yo. Y un día de repente ella me dice, Guille, este es el último domingo que nos vamos a ver. Y yo le dije, ¿por qué? Yo la llevaba a su casa. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque me voy a ir a Puebla a trabajar. Y yo me sentí así como que un balde de agua fría. ¿Cómo? Ella siendo una minusválida tiene más valor de irse. Y por primera vez yo abrí mi corazón en cuanto al llamado de Dios después de 8 años. Yo abrí mi corazón y le conté todo. Y para vergüenza mía me dijo, Guille, me decepcionas. Yo te creía más madura. Y le dije, entiéndeme, Hilda, entiéndeme. No es que yo no quiera. Es que mi madre esto y esto otro. Y dijo, yo voy a orar por ti. Yo voy a estar orando por ti. ¿Ok? Nada, era un domingo. Y ella me dijo, el jueves la hermana Ruth me va a llevar a Puebla. Ok. Pasó lunes, martes, miércoles y yo desesperada, contando el día que Hilda se iba a ir. Y yo me sentía muy mal me sentía yo. Y luego entonces el miércoles en el culto de jóvenes, sí, se terminó el culto, se acababa a las 8. ¿Cómo estuvo? No, era un culto general, era jueves. Sí, era jueves, ya era un culto general. Y yo me acuerdo que estaba predicando el hermano Noé Salinas y yo a nadie le había abierto mi corazón. Me daba vergüenza decir Dios me está llamando y yo me he resistido. Sí, con lo que le conté a Hildy que me dijo, me decepcionas, pues imagínate. Entonces Noé, siendo mi pastor y todo de jóvenes, ni él sabía. Y ese día él estaba predicando, era un culto general jueves, y él dijo, esta es la última vez que te llamo. Yo siempre me había sentado en el segundo lugar, siempre. Y ese jueves yo me senté mero atrás. Y él sin saber nada y todo, él señaló así y dijo, esta es la última vez que te llamo. Si tú rechazas tu corona, otra la está esperando. Yo me sentí tan mal que me levanté y bajé corriendo las escaleras. Antes el centro tenía escaleras por dentro y yo bajé corriendo. Y en lo que yo bajé corriendo, la hermana Ruth Martínez, era viernes, no era jueves. Y les voy a decir por qué. Era viernes. Yo bajé corriendo y ella subió y a media acción de la escalera ella me dice, a usted la vine a buscar. Y yo le dije, ¿a mí? Nunca iba los viernes, nunca. Y ese viernes fue la excepción porque yo sentía ahogarme. Yo creía que Hilda ya estaba en Puebla. Entonces, yo le dije, ¿a mí? Dijo, sí. Y me dijo, hermana Guille, ¿se acuerda aquella vez que la invité a trabajar en Puebla? Le dije, yo sí. Dijo, quiero decirle, hermana, que por 8 años mi esposo y yo la hemos soñado predicando. Y mi esposo siempre me dice, ve y habla con la hermana Guille, y ve y habla con la hermana Guille. Y yo le digo, es que ella fue muy cortante, muy así de que categóricamente ella me dijo que no. Dijo, pero es que Dios la está llamando. Entonces, dijo, y yo nunca me animé, pero ¿sabe por qué estoy aquí, hermana? Porque ayer yo iba a llevar a Blanquita a Puebla, Blanca Hilda se llama. Dijo, yo la iba a llevar a Puebla, pero yo le pregunté por usted. Y ella me platicó todo lo que usted le dijo. Entonces, dijo, eso fue en la mañana, íbamos a partir en la tarde. Y luego cuando en la tarde ella me dice, nos vamos a ir, dijo, no, hermana, nos vamos a ir mañana.
Y me dijo Blanquita, ¿por qué? Le dijo a la hermana Ruth, ¿por qué? Dijo, es que voy a ir a hablar con la hermana Guille mañana. Digo, uy, hermana, Guille nunca va los viernes a la iglesia. Sí, porque usted no iba los viernes. Nunca va, dijo, no, yo voy a ir porque el Señor me dijo que ahí iba a estar. El Señor me dijo que ahí iba a estar, por eso voy a ir. Dijo, bueno, y me dijo la hermana Ruth, afuera está Blanquita en el carro, esperando, vamos para Puebla. Pero yo no me podía ir, hermana, sin hablar con usted, porque Dios anoche me dijo, búscala, ahí va a estar ella. Imagínense, o sea, la impresión, o sea, cómo Dios todavía insistía, como les dije, aun cuando yo estuviera activa, Dios me requería tiempo completo. Entonces, pues total, yo le dije a la hermana, pues dijo la hermana, mire hermana, con usted vamos a hacer una excepción. Yo ya tenía 28 años de edad, aceptaban hasta los 25 en aquel entonces, y no aceptaban después de que empezaran las clases, ya habían pasado casi 3 meses de clase, 2 meses de clase. Y la hermana me dijo, con usted vamos a hacer la excepción porque sabemos que es Dios quien la está llamando. Y le dije, hermana, pues déjeme hablar con mi mamá, déjeme hablar con mis padres porque no sé en qué posición ellos estén en este caso. Y me dice ella, hermana, hable y el lunes yo le voy a hablar a su trabajo, ¿verdad? A ver qué solución me tiene. Bueno, total, como yo caminaba del centro de fe a la casa, al primer sector de las Puentes, a pie, yo iba en el camino, Señor, si es de ti, mi mamá me va a respaldar. Y si es de ti, mi mamá me va a respaldar. Llegué y le platiqué a mi mamá y para mi sorpresa, mi mamá me dijo, hija, hace 8 años me negué, hoy Dios que te bendiga. Entonces yo dije, ¿y papá? Porque mi papá era algo especial, su carácter, y dijo, no te preocupes por tu papá, vamos a hablarle ahorita. Entonces mi papá estaba en la sala y va al cuarto y le dice a mi mamá, tu hija quiere hablar contigo. Entonces yo le dije a mi papá, papá, me voy a ir a la escuela bíblica. ¿Estás loca? Me dijo. Le dije, papá, le estoy avisando, me voy a ir a la escuela bíblica. Y me dice, haz lo que te dé tu regalada gana. Y se fue. Y entonces era viernes. Él se emborrachaba los viernes y ese viernes mi papá estaba ahí. Entonces, pero el sábado llegó borracho. Y llegó y pues me echó y me dijo, hasta hoy tuviste padre, si te vas para allá, te olvidas de tu padre y bla, bla, y me dijo muchas cosas. Entonces yo no respondí, yo no hice caso. El lunes que me habla la hermana Ruth, ¿qué pasó? Le dije, no, hermana, sí me voy a ir. Y le dijo, pero deme esta semana para entregar mi trabajo. Entonces dijo, bueno, hermana, el miércoles paso por sus maletas. O sea, todo se me prestaba, todo. Dijo, el miércoles paso por sus maletas. ¿Usted prepara? Ok. Esa semana mi papá iba a andar de noche. Entonces el miércoles, la hermana que va por mis maletas, no solamente fue por ellas, platicó con papá y con mamá. Y ella le decía a mi papá, no tenga pendiente por su hija, ella va a estar bien, el día que ustedes quieran ir a verla y total, se pusieron de acuerdo según. El sábado que me fui, casi toda la familia me fue a dejar, incluyendo a mi papá. Incluyéndolo, fueron y me dejaron en la escuela. Ya pasé 2 años, pero mi papá no quitaba el dedo del renglón. Cada vez que yo venía, él me decía, hija, todavía no entiendo qué estás haciendo allá. No entiendo, dijo, vente, mira, yo me pensiono todo el dinero, te compras un carro, porque yo andaba en eso de quererme comprar un carro antes de irme y dijo, te doy el dinero, te compras el carro que quería. Le digo, papá, es que esto no es un juego, es un llamado de Dios, es un anhelo en mi corazón, pero es que, ¿qué estás haciendo allá? Y él no se resignaba, ¿verdad? Pero bueno, total, en los 2 años que yo estuve allá, fueron como 3 veces a visitarme. Él fue más mi familia, pero él nada más como unas 3 veces. Total, terminó por hacerse a la idea. Otra manera en que Dios respaldaba todo era de que, pues yo trabajando y todo, yo no tenía necesidad de nada, aunque yo no usaba nada de mi cara, de maquillaje y nada, pues yo usaba mi champú, mi enjuague, mis medias, todo eso. Entonces a mí nunca me faltaba nada. Yo no era de que, ya no tengo enjuague, tengo que comprar enjuague, tengo que comprar champú. No, Hilda, mi amiga Alma, Virtudes, ellas se daban cuenta que yo tenía ahí todo nomás de agarrar, ¿verdad? Tenía buen sueldo, Dios me había bendecido mucho en mi trabajo. Mi mamá nos acostumbraba a que le diéramos la mitad de la raya y yo se la daba.
cuando nos tocaban los bonos, yo le daba un mes de bono. A las nuevas generaciones. Entonces, yo estaba muy, muy sujeta a mis padres. Mi papá nos crió de una manera muy restringida. En aquel entonces, cuando andaba la minifalda y los pantaloncitos chiquitos, mi papá nos traía como húngaras. Y yo era muy sujeta. Entonces, yo recuerdo que cuando recién convertida yo tenía como menos de un año y que mis papás peleaban demasiado. No, tenía como 2 años y mis papás peleaban demasiado y siempre el motivo era yo. Yo recuerdo que en una noche yo le dije al Señor, Dios, ya no puedo seguir adelante. No puedo porque no puedo ser la causa de los pleitos entre mis padres. Yo voy a volver atrás, como a los 2 años. Dije, Señor, yo voy a volver atrás, pero yo voy a vivir el mundo. Mi papá no quiere que ande en bicicleta, voy a andar en bicicleta. Mi papá no quiere que mastique chicle, voy a masticar chicle. Mi papá no quiere que minifalda, no quiere, o sea, voy a hacer todo. Y una pregunta, ¿si le prohibían masticar chicle? Todo. Papá decía que era vulgar que una mujer masticara chicle. Él decía eso. Entonces nos prohibía. En mi casa estaba prohibida la maldición. Sí, en mi casa estaba prohibida la maldición. En mi casa la única que echaba maldiciones era mi mamá. Porque mi papá bueno y sano tampoco, ni por accidente. Borracho sí. Pero bueno y sano, mi papá nunca maldecía. Entonces nos prohibió la maldición. Y mi papá, su corto conocimiento de Dios, o lo que ustedes, como quieran ustedes tomarlo, él era temeroso de Dios en el aspecto de que él decía, si le decíamos a nuestros papás, el domingo vamos aquí, si Dios quiere, si Dios lo permite. Si renegábamos porque comíamos pura sopa, él decía, hijos, no renieguen, denle gracias a Dios que tienen un plato de sopa caliente, hay quienes no tienen que comer. O sea, mi papá fue así. Para mí, mi papá fue el mejor padre. O sea, sus principios, su enseñanza, todo nos transmitió. Ya cuando mis hermanas crecieron, mi papá nos prohibía el pantalón. En mi vida yo no he usado pantalones. Mi papá nos lo prohibía. Entonces, y yo lo anhelaba. Yo anhelaba los chores, yo anhelaba muchas cosas. Yo anhelaba andar en bicicleta y papá decía que no estaba bien que una señorita anduviera en bicicleta. Nos prohibió muchas cosas. Puede decir que nos educó de una manera muy restringida, bastante restringida. Pero yo era sujeta, yo me sujetaba a mi papá. Nunca le renegué. En lo único que yo desobedecí en mi papá fue haberme entregado a Cristo. Esa fue la única desobediencia, se los digo delante de Dios. O sea, yo nunca me rebelé. Cuando ya crecimos, yo era la segunda de 7, éramos 5 mujeres. Cuando ya crecimos, mis hermanas se rebelaron. Empezaron a usar pantalones, no chores, pero pantalones. Y yo se me hacía algo fuera o sea, desobedecer a mi papá. Entonces, en aquel entonces, cuando yo decía, Señor, yo voy a volver atrás, pero voy a vivir el mundo, porque ya entendí, o soy cristiana, o soy pagana. Entonces, yo voy a vivir el mundo. Y cuando yo estaba en eso, me vino a mi oído, a mi corazón, esfuérzate y sé valiente. Entonces, yo dije, Señor, perdóname. Si antes que no te conocía, obedecía a mi Padre terrenal, pues hoy que te conozco y que tú dices que debo de honrar. Y me arrepentí ahí de mis pensamientos y después me vino a mi corazón el versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces yo dije, Señor, perdóname y no vuelvo atrás. Y hasta la fecha yo he permanecido en el camino del Señor, activo en la obra de Dios y todo. ¿Cuánto tiempo duró su estancia en el instituto? Fueron 2 años interna y 1 de práctica. Y al terminar de práctica fue cuando nos recibimos, ¿verdad? Después, hermana, yo en la escuela bíblica conocí a mi esposo. También es de hecho. Sí, yo ahí lo conocí. Pero ya cuando salimos y nos casamos, nos graduamos, nos casamos, todo eso, se puede decir que no hay matrimonio perfecto. Entonces tuvimos muchas luchas, bastantes luchas tuvimos. Y como toda mujer, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposo, ¿verdad? Y pues no, la que tenía que cambiar era yo, porque yo era de las personas que remarcaban las palabras. Mi esposo ni por accidente, una maldición, una mala palabra. Yo a mi esposo jamás lo he oído maldecir. Entonces, nada de eso, pero sí nos enojábamos, sí había diferencias.
Vecinos de mi suegra le decían cuando recién casados que no le daban a nuestro matrimonio más que 1 año. Y para gloria de Dios ya voy a cumplir 38 años. ¿Por qué? Porque después yo le decía a Dios que me cambiara a mí, que me diera el poder entender a mi esposo, que me hiciera una mujer sabia, una mujer entendida, que yo lo pudiera comprender, que yo lo pudiera apoyar, porque yo no lo apoyaba. Y tengo que confesarles, hermanas, yo le estorbé mucho a mi esposo, mucho para que él creciera en su negocio. Le estorbé mucho. Entonces, yo siempre le remarcaba y le decía y cosas así, no nos poníamos de acuerdo hasta que yo cambié mi oración. Y yo noté que Dios me empezó a dar sabiduría, entendimiento como mujer, ¿verdad? Tomé muy en cuenta. Le voy a hacer una pregunta y le voy a interrumpir tantito. Las personas que decían que no le daban mucho tiempo era porque por la diferencia de carácter, por nuestra apariencia, porque decían que yo estaba mejor preparada que mi esposo, por todo. Okay. Había muchas cosas que hacía a simple vista, pues no, decían, no la van a hacer. Inclusive cuando nos andábamos casando. ¿Tu esposo es de qué? Es de San Luis. Okay. Inclusive cuando nos andábamos casando, solamente el hermano Noé Salinas me decía que no me casara con él. Vamos a decir que fue el más sincero, el hermano. Que él no me quería ver fracasada el día de mañana o frustrada, me decía el hermano Noé. Dice, porque Guille, éramos amigos antes de que fuera pastor, entonces nos tuteábamos. Y me dice, Guille, no quiero verte como tal hermana, que tenía mucho ministerio. Tú tienes mucho ministerio, tienes mucho camino recorrido. El hermano Felipe todavía ni empieza. Y yo le decía al hermano Noé, pero pues tú también empezaste de cero. Sí, Guille, pero mi esposa no tiene el camino que tú has recorrido. Ella va a empezar conmigo. Dijo, entonces no te conviene. Y era el único que era franco y sincero y me lo decía. Pero después yo supe de mucha gente que no aprobaba nuestra unión. Y Noé fue el único que me lo dijo abiertamente. Recuerdo que una vez la hermana Ruth Cano me dijo, porque yo me decía, ¿y qué, Guille? ¿Ya casados qué? ¿Amor y cebolla o pan y cebolla? Algo así me decía. Porque no teníamos nada, absolutamente nada para casarnos. Sí, y yo me había hecho la idea, como en aquel entonces, en los centros de fe no se establecían los pastores, los andaban cambiando constantemente. Siempre que de Puebla a México y que de México a Monterrey o a Monclova, así los traían. Entonces yo ya me había hecho esa idea, ¿verdad? Y por eso cuando yo me dijo eso, yo nada más me sonreí y no supe qué contestarle porque nada teníamos. No era algo seguro. No era algo seguro como ahora que dice, no, pues si no tiene carrera o si no tiene casa o si no tiene, no, antes no. Y yo después me ponía a pensar que de veras me pescó dormida, ¿verdad? De plano, sí. Pues sí, se enamoró porque como la escuchó una mujer preparada, sirviendo al Señor y se nota que una mujer de carácter, decidida. Sí. Entonces, de veras, yo digo, me dormí de plano, después lo pensaba yo. Entonces. Me enamoraron. Hoy me enamoraron. El caso es de que Ruth Cano me dice, yo le dije, ¿qué piensa el hermano Victorio de esto? Fue el que nos casó. Le dije, ¿qué piensa el hermano Victorio de esto? Dice Guille, el hermano Victorio dice, la hermana Guille es una persona adulta, madura, ya sabe lo que hace. Pero yo creo que la hermana Guille avanzaría más en el ministerio si no se casara. Y bueno, yo no consideré ni pensé en eso ni nada, porque como dice Miriam, yo estaba enamorada, ¿verdad? Así como ven a mi esposo, yo estaba enamorada de él. Y total, nos casamos y pues empieza el tira y afloje. Y yo pasé muchas situaciones difíciles, pasé por muchos desiertos. Me acuerdo que cuando mi hijo cuando yo estaba embarazada del primero, pasé muchas privaciones. Muchas, como les dije hace rato, no era que nosotros tuviéramos dinero en sí, pero yo nunca había padecido hambre. O sea, nunca había padecido hambre, nunca anduve descalza. O sea, yo digo que Dios, pues, nos tenía consentida
¿verdad? Porque no padecí nada de eso, ni golpe, ni nada. Mi padre no era golpeado, nada, ni palabras, maldiciones como que no sirves para nada o eres nada. Yo tuve un buen padre y una buena madre. Entonces, cuando yo me caso y me embarazo, yo no supe lo que fue de antojos, porque mi esposo no creía en los antojos. Y la situación era muy tirante entre los dos. Entonces, en una ocasión, cuando mi esposo trabajó haciendo la cruz del Centro de Fe de Guadalupe, en un día que ya estaba yo embarazada, nuestro almuerzo, nuestra despensa eran 2 huevos, 2 tortillas, una papa y un chorrito de aceite. Y yo embarazada. Entonces yo recuerdo que yo guisé los huevos para los dos huevos, sin salsa, sin nada, porque no tenía nada. No le pude echar la papa porque no era aceite suficiente. Y fue todo con lo que me pasé todo el día. Y como no estaba acostumbrada a pedir, yo no sabía lo que era pedir, como ahora vecinas que dicen, y un tomatito, no, yo no sabía eso. Entonces vivíamos en Guadalupe y yo recuerdo que yo anhelaba una coca. Yo estaba sola, mi esposo andaba trabajando en el Centro de Fe, pero vivíamos en Guadalupe, ¿verdad? Entonces yo anhelaba una coca y yo recuerdo que tenía un 20 y costaban 40 centavos las cocas. Y como 4 veces vivíamos en un segundo piso, lo rentaba, me bajé a pedir a la señora de abajo 20 centavos, pero así como llegué a la mitad de la escalera me subí. Para mí era vergonzoso pedir. Fui y me acosté a dormir desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche que llegó mi esposo. Privada, nada más con lo que habíamos comido, un taco de huevo en la mañana. Y entonces, pues ya llega mi esposo, que había conseguido 30 pesos, y va y me despierta, y me dice, amor, mira, conseguí 30 pesos, que voy a traer algo para cenar, quiero una coca. Y quiero una coca. Yo sentía que dijo, no, que no has comido nada, que una coca te hace daño. Total, no me trajo la coca. Me trajo un jugo de naranja que a decir verdad me supo a gloria, pero me quedé con la tentación de la coca. Entonces yo no supe de antojo, yo no supe nada de eso, me los tenía que aguantar. Entonces pues fue algo tremendo, pero... ¿Vivían del ministerio? Sí, pero pues era mínimo. Un trabajo. No, sí, y antes no era como ahora, que te dan un sueldo. Antes le llamaban ofrendas de amor. Y era, sí, hacen una ofrenda de amor. Y pues era mínimo, no era como ahorita. Por ejemplo, los 17 años que trabajé en el Centro de Fe, yo tuve mi seguro, tuve mi sueldo, y yo digo que tuve un buen sueldo. Entonces no era así. Y total, pues así pasé por esa situación. O sea, Dios me hizo pasar por muchas situaciones en mi matrimonio, pero Dios me dio la sabiduría para ir, que se acabaran los disgustos y todo eso. Hasta hoy en día es difícil que mi esposo y yo tengamos un disgusto, pero ya no llega a como en aquellas, ¿verdad? Hay diferencias y todo, pero sabemos cómo superar. Y si puede haber así diferencias a uno que sea un matrimonio ya grande o es mínimo, ya es menos, realmente ya es menos. Yo recuerdo cuando llegamos ahí donde estamos ahorita, pues era un cuartito de 4x4, paredes mal levantadas, techo de lámina, garras metidas alrededor. O sea, realmente era deprimente. O sea, la situación era tremenda. Y yo en ese tiempo sí como que me estaba frustrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues yo tenía mis pretendientes, no, y tenía buenos pretendientes, el ingeniero, el licenciado, y venir a quedar así. Yo le decía a Dios, para esto me cuidé tanto. Para esto, Señor, me cuidé. Para estar pasando por eso, mejor le hubiera hecho caso a ese otro, le hubiera pasado por alto sus faltas. Pero una persona cristiana y todo, y estar así. Pero bueno, hermanas, yo ahorita les puedo decir, amo tanto a mi esposo que ya no concibo la vida sin él. De veras, ya no concibo la vida sin mi esposo, porque hemos pasado por muchas situaciones y las hemos superado. Como les digo, de 1 año a 38 años es mucho la diferencia. Y ahora les decía a las que le decían, y ahora yo puedo. 38 años. Sí. De hecho, quiero decirles una cosa, que mi esposo y yo siempre
desde novios nos hemos hablado de amor. Yo nunca le he dicho, oye, Felipe, o que él me diga, oye, Guille, jamás. De una vecina le decía a mi suegra, le decía, oiga, su nuera se llama Amor. Dice, no, se llama Guillermina. No, su hijo siempre le dice Amor. Bueno, así se dicen ellos, decía mi suegra, pero ella se llama Guillermina. Entonces, cuando estábamos enojados, mi esposo prefería callarse. Se callaba, no me hacía caso. Oye, amor, ¿vas a comer? No tengo hambre. Oye, amor, eso. Siempre yo terminaba pidiendo perdón. Siempre, siempre. Es difícil que un hombre pida perdón. Entonces, aunque yo empezara, yo siempre era la que pedía perdón. Porque a mí me dolía que mi esposo se cerrara y no quisiera almorzar, no quisiera comer. Porque no tengo hambre. Entonces terminaba yo pidiendo perdón y ya nos reconciliábamos y todo y pasamos por mucho. Pero quiero comentarles algo. Pasé por muchas cosas, ¿verdad? Pero el desierto más largo y más doloroso para mí fue cuando mis hijos se apartaron del Señor. Ellos nacieron en un hogar cristiano. Se les inculcó la palabra del Señor. Se les habló. Teníamos nuestro culto familiar arriba de la cama cuando ellos tenían 3, 4 años, en ese cuartito, en la cama, los 4. Felipe siempre decía, yo recojo la ofrenda. O sea, ahí la pasábamos los 4 y todo. Entonces, ellos fueron instruidos con la palabra de Dios. De hecho, por ahí traigo un cassette perdido donde Felipe a los 4 años memorizó el Salmo 91. Entonces siempre se les estuvo hablando de las cosas de Dios. Vieron y crecieron. Y vieron, Miriam. Mira, cuando llegamos a esa casa, ahí era un ambiente súper, súper pesado. Mucha drogadicción, mucho adulterio, ¿verdad? Mucha cosa fea. Cuando llegamos ahí, mis hijos tenían 3 y 4 años. Cuando teníamos como 1 año ahí, un día a Israel de 4 años, llegó de 3 a los 4 o 5 años, se le salió una maldición. Y yo le dije, no le pegué en la boca. Le dije, no vuelvas a decir eso. Delante de Felipe, mi hijo. No dijeron nada. Pasa el tiempo y vuelve a decir otra maldición. Y le dije, te dije que no dijeras eso, y le pegué en la boca. Entonces Felipe, que siempre fue desde chiquito, mi hijo siempre fue muy observador, muy analítico. Felipe me dijo, oye mamá, ya él tenía 4 o 5 años. Dice, oye mamá, ¿por qué si aquí todos echan maldiciones, nosotros no podemos echar maldiciones? Entonces yo le dije, la mamá de Gillo, un niño que así le decía, la mamá de Gillo echa maldiciones, sí. La mamá de Ticos, de Rey, echa maldición, sí. La mamá de Roberto, sí. ¿Yo he hecho maldición? No. ¿Tu papá echa maldiciones? No. Bueno, el día que usted escuche a su papá o a su mamá echar maldiciones, ese día usted tiene luz verde para echar maldiciones. Nunca lo oyeron. Entonces mis hijos nunca aprendieron a maldecir en mi casa, en mi hogar. Yo no sé si afuera en la calle cuando andaban en el mundo. Y es, la verdad, dirán a la hermana Guillermina, nos cautiva con su plática y estamos anotando todo porque quiera o no a través de su plática, o sea, nos va dando consejos, porque hoy en día hay mucha, o sea, a veces somos como mamás permisivas, sí, que permitimos todo y ya cuando acordamos ya no podemos controlar. Detener. No, y además tú no puedes prohibirles a tus hijos algo que están viendo en ti, ¿verdad? O sea, si mi esposo o yo echáramos maldiciones, ¿cómo le puedo decir yo a mi hijo no eches maldiciones? En mi hogar, mi papá, porque era enérgico y todo, y como te digo, él las echaba cuando estaba borracho, pero bueno y sano, jamás, y no conocía. Sin embargo, al poco conocimiento que él tuviera y todo, nos inculcó mucho el temor a Dios, mucho. Y tenían límites. Y teníamos límites, bastantes límites, diría yo. Exagerados, pero los teníamos. Entonces, pues total, pasó el tiempo. Y antes de entrar a eso del desierto, quiero comentarles algo por lo que tú estás diciendo ahorita. Cuando Israel tenía 8 años,
me llamaron de la escuela porque Israel se andaba escapando con chamacos de 12 y de 13 años y andaban queriendo brincar la malla, la malla, o el barandal, vaya, lo que estaba cerca de la escuela. Y eso a mí trajo mucha aflicción a mi corazón, porque en ese tiempo mi esposo y yo estábamos pastoreando una iglesia que nosotros levantamos desde cero. Y todos los días, de lunes a viernes, yo iba a la oración. Caminaba 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de venida, a excepción de un día que evangelizábamos toda la Gloria Mendiola, por allá estaba la iglesia. Y ese día, la semana, pues ese día me daban venía a dar a las 2 de la tarde. Y eso era de lunes a viernes. Entonces, a mí me dicen esto de Israel y eso trajo aflicción a mi corazón. Y yo le decía al Señor, yo le decía a Dios, ¿de qué sirve que yo vaya a la oración? ¿De qué sirve que yo vaya y les enseñe allá si mi hijo se está perdiendo? Yo no quiero ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Tú dices que no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el mueble, para que todos los que entran ahí vean. Y yo entiendo que debo de ser luz primero para mis hijos. ¿Qué hago? Y yo oraba a Dios y yo le decía a mi esposo, pero ustedes saben cómo son los hombres, o sea, como Sí. como que no, yo creía que mi esposo no me hacía caso. Y yo le digo, amor, parece que a ti no te importa tu hijo. Y no me contestaba. Y yo sufría y le decía a Dios eso. Entonces, Dios de alguna manera proveyó para que mis hijos entraran a una escuela cristiana. Y aunque acá ya estaban en tercero y cuarto año, tuvieron que retroceder porque tenían que empezar de cero, porque iban a empezar en inglés. Entonces, pues ellos pudieron entrar a la escuela cristiana y ya se me quitó esa aflicción. Ya era muy diferente ambiente y todo, ok. Entonces pasa el tiempo y nosotros siempre estábamos sobre nuestros hijos. Aquí el problema que hubo es de que la disciplina del instituto era muy estricta y nosotros la aprobamos. Teníamos que apoyar esa disciplina y todo, pero a veces mi esposo le exageraba, porque ahí nos decían, si ustedes aprueban, aquí se les puede dar vara a quien se porte mal y ustedes ya no tendrán que darle vara. Pero si ustedes no aprueban que aquí se les dé vara, entonces ustedes en su casa tienen que darle vara a los niños. Y nosotros aprobamos de que ahí en la escuela se le diera vara. Y nosotros no lo íbamos a hacer. Entonces, mis hijos recibieron vara. Doble vara. Sí, no doble vara, pero mi esposo los regañaba y los castigaba de esta manera. Vas a escribir todo Proverbios o vas a hacer esto. Entonces mis hijos agarraron como adversión para leer la palabra. Y yo le decía a mi esposa, amor, es que estás mal. O sea, ¿cómo vas a castigarlos con la Biblia? Después no van a querer leer la Biblia. Total, pasa el tiempo y cuando mis hijos ya se retiraron del camino del Señor, todavía a los 18 años, yo me acuerdo que cuando Felipe cumplió años, fuimos y festejábamos en un restaurante y todo. Pero ya a los 19, 20 años, Felipe fue el primero que se salió de ir a la iglesia y empezó a desbalagarse. Y luego después le siguió Israel. Y yo, como te digo, yo no manejaba el celular, yo no sabía nada de eso, sino que me empiezan a decir mi hermana, oye, Guille, fíjate que salió Israel en el Facebook con unas cervezas, imagínate. Y yo siempre decía, pues qué testimonio que es. Y yo lloraba mucho por mis hijos, yo me angustiaba demasiado. Y yo que le había dicho a Dios, Señor, dame un corazón de adoradora. Yo quiero adorarte, yo quiero exaltar tu nombre. Yo no quiero solamente hacerlo en la iglesia, yo quiero que sea en mi vida, algo innato, que yo pueda adorarte. Y era tremendo porque yo, antes de pasar por ese desierto, yo siempre estaba adorando a Dios. A veces estaba lavando los trastes. Y recuerdo específicamente en una ocasión, yo estaba lavando los trastes y estaba escuchando el canto de Marcos Witt al estar aquí. Y yo caí postrada. Yo dejé de lavar trastes y caí postrada, adorando a Dios. Y todo lo que yo hiciera era adorar al Señor. Cuando yo empiezo a padecer por mis hijos, a todas horas yo estaba pensando en mis hijos. Me daban las 3 de la mañana llorando por mis hijos.
Y yo clamaba por ellos y Señor, yo no quiero que mis hijos se pierdan. Y Señor esto y Señor lo otro. Y yo aparentemente veía a mi esposo indiferente, ¿verdad? Y luego después empezó a haber problemas entre mi esposo e Israel por una novia que traía que nunca estuvimos de acuerdo ni nada. Y pasó el tiempo y mi hijo como que se volvía mucho en contra de su padre, Israel. Felipe, perdido, o sea, Felipe nunca le discutió a su papá. Aunque no aprobara lo que su papá le decía, él callado. Pero Israel sí le discutía, ¿verdad? Y dentro de lo que cabe, Israel no discutía por discutir, él discutía sus razones, pero nunca se ponía de acuerdo con mi esposo. Y luego ya después, cuando de plano anduvieron tomando, a las 2, 3 de la mañana, no andaban juntos. Felipe tiraba para San Pedro porque por allá trabajaba. Israel era ahí en la colonia, había mucho drogadicto. Y a veces a las 2, 3 de la mañana yo salía a buscar a Israel, porque yo sabía que ahí no había buenas compañías, entonces yo salía a buscarlo. Yo lloraba mucho y un día estando, con permiso del hermano Silvestre, estábamos apoyando un pastor de una iglesia independiente. Y ahí un día se dio un estudio acerca del tabernáculo. Entonces, cuando llegaron al altar del sacrificio, literalmente a mi corazón, Dios me dijo, Abraham tenía un Isaac, tú tienes 2. Tienes 2 Isaac que me han destronado de tu corazón. Porque tú te levantabas y me alababas. Hacías que hacer, trabajabas y me alababas. En la tarde, al acostarte, tú me alababas. Y ahora te levantas pensando en tus hijos, comes pensando en tus hijos, duermes pensando en tus hijos. Dijo, tú tienes 2 Isaac. Y yo recuerdo que me llegó tanto eso que yo caí postrada ahí en la escuela dominical y empecé a llorar. Porque realmente era muy duro para mí que Dios me estuviera diciendo eso. Porque yo misma le había pedido un corazón de adorador. Entonces, me dolía eso y por un lado me dolían mis hijos. Y yo caí postrada y yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, yo reconozco que he dejado de adorarte. Reconozco que he dejado de reconocer tu grandeza, tu señorío. Perdóname, Dios, y te entrego mis Isaac. Dios, yo te los entrego. Te entrego mis Isaac y me vuelvo a ti en alabanza y en adoración. Cuando yo dije eso, empecé a hablar y hablar en lenguas, pero de una manera tremenda. Hable y hable en lenguas que se acercó la pastora. Y ella empezó a orar por mí, pero no, yo ya desde antes empecé a hablar y hablar. Y fue un buen rato y todo. Bueno, en la noche, cuando ya estábamos en casa, ya estábamos acostados, estábamos en construcción de la casa, mis hijos dormían en la sala, nosotros teníamos nuestro cuarto. Mi esposo me dice, oye amor, hoy te gozaste mucho en el culto, dime, ¿qué pasó? Dijo, fue mucho el tiempo que duraste hablando en lenguas, dime qué pasó. Y yo le empiezo a relatar todo y luego mi esposo me abraza y me dice, vamos a orar, amor. Y empezó él a orar por mí y yo sentí literal como que algo se zafó de mis entrañas. La tristeza, la angustia, todo lo que había pasado, como que se zafó. Y empecé a risir y no me podía contener. Después mi esposo me abrazó, cállate, te van a oír los muchachos. Y no podía, yo quería callarme, pero no podía. Y ahí se fue tristeza y se fue todo. Pero para esto yo le había dicho al Señor cuando le dije, te entrego mis hijas, yo le dije, Dios, y de hoy en adelante, con hijos o sin hijos, yo voy a seguir adelante. Yo hice un compromiso con Dios. Yo voy a seguir adelante, Señor. Perdóname por haberte permitido que mis hijos te destronaran, pero yo voy a seguir adelante. Entonces, otro día, después de esa risa y todo, Israel me pregunta, ¿qué tenías anoche, mamá? ¿Por qué estabas risas? Yo no me podía contener. Y les conté todo, desde la dominical hasta todo. Y les dije, quiero que sepan. Yo le dije al Señor
que con hijos o sin hijos, yo voy a seguirle a él y le voy a servir. Y ellos se quedaron muy serios. Y yo les dije, miren hijos, desde niños se les ha inculcado la palabra de Dios, se les ha enseñado, se les ha dado ejemplo. Dijo, ustedes ya son mayores de edad. Así es que yo ya no soy responsable, ni tu papá es responsable del destino que ustedes les escojan. Ustedes van a responder. Y bueno, ellos siguieron hasta cierto punto en su caminar. Yo ya me tranquilicé, no volví a llorar. Lo único que en mis oraciones yo le dije al Señor, ten misericordia de mis hijos y ten misericordia de mis hijos. Era todo lo que yo le decía al Señor, pero ya no lloré. O sea, literal, la tristeza se fue. Y yo empecé a descansar en Dios, a relajarme en el Señor, hice una promesa de no dejar nada que entrara en mi corazón. Los disgustos que había entre mi esposo y yo, nos pedimos perdón y empezamos de cero, que ya no. Y yo le dije al Señor, yo no voy a permitir que nada estorbe en mi corazón, porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, Señor, yo te prometo que ya no más voy a guardar nada. Perdoné a mi esposo, él me perdonó y nos hicimos una promesa de que ya no íbamos a discutir, porque yo le decía, amor, yo no quiero terminar como mis padres, que pelearon hasta el último momento. Yo no quiero esa vida. Y más que estamos en la obra del Señor. Y dijo, no, amor, está bien, vamos a tratar de estar mejor. Y ahorita es difícil, bien difícil que entremos en una discusión. Pasamos mucho tiempo platicando y todo, y no, ya no, o sea, pero he pasado por muchas en 56 años. Pero igual, hermanas, como he pasado por muchos desiertos, he tenido muchas bendiciones. Literalmente, Dios me ha respondido peticiones de un momento a otro. Que yo digo, Señor, pues yo sé que tú no tienes consentidos, pero yo me he sentido consentida con Dios. Y cuando a mí me dicen, haciendo referencia a mi edad, de que dicen, pero hermana, 70 años, yo no sé lo que es ver un ginecólogo, yo no sé lo que es ver un dentista, yo no sé lo que es ver un cardiólogo, nada. Dios me ha guardado. Y yo siempre digo, es que yo he guardado mi corazón, es que yo he aprendido a descansar en Dios. Yo no ando cargando. No, ya Dios, desde que yo vine a Él, a sus pies, yo sentí literal que Dios me quitó una carga muy pesada de encima, desde que me entregué a Él. Entonces yo no tengo por qué andar cargando problemas. Yo llevo a Dios los problemas. Y ese también es un punto muy importante, porque cuando yo leía todo el Calvario de Jesús, que yo lo leía y que lloraba mucho y todo, para mí fue un impacto saber que el velo se había rasgado y que yo tenía franca entrada al Señor. Yo honro el ministerio del pastorado porque 8 años yo fui pastora, yo lo honro, pero en todo mi caminar con Dios, yo nunca he ido con un pastor y decirle, ore hermano porque estoy pasando por esto, ore porque estoy pasando por lo otro. No, yo entendí que yo misma podía ir al Señor y orar y llevarle mis cargas. ¿Verdad? Los primeros años fue llorar mucho. Yo me sentía frustrada, totalmente frustrada, pero nunca me despegué de la palabra. O sea, siempre Dios me ha sostenido, me ha fortalecido, me ha dado gracia para seguir adelante. Como les dije, yo le pedía prudencia. En una ocasión recuerdo que en esas veces que iba a la oración a la iglesia, yo llegué, vivíamos en el cuartito, ahí era todo, sala, comedor y cocina, todo. Pero ya habíamos construido un cuarto al fondo, el dormitorio, y yo llego y oigo a una hermana que entre el cuarto aquel y el cuartito había un buen espacio, y mi esposo estaba dando la espalda para acá y estaba tapando a la hermana con su cuerpo así, y la hermana estaba llorando, hechos más de lágrimas. Y yo oí a mi esposo que dijo, miren hermana, yo le voy a decir una cosa, ustedes como mujeres tienen la sartén por el mango. De ustedes depende todo. Dijo, mire, yo admiro a mi esposa. En mi vida había escuchado que mi esposo me admirara. Y él dijo ahí, él no sabía que yo estaba ahí.
a mí me enseñaron a no oír conversaciones, pero ese pues yo llegué. Da la casualidad que estaba dio ahí. la casualidad. Y yo oí a mi esposo que dijo, mire hermana, yo admiro a mi esposa, dijo, porque a veces yo estoy a punto de explotar y yo no sé cómo le hace mi esposa, pero me calma. Yo aprendí que la blanda respuesta quita la ira. O sea, Dios me fue enseñando. Y con Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa. Yo decía al Señor, yo quiero ser una mujer sabia, pero sin ti no puedo. Sin ti mi carne responde. Yo quiero ser una mujer sabia. Y Dios a través de su palabra me fue enseñando. Por eso cuando yo escucho a mi esposo, wow, ¿cómo creen que me sentí? Yo dije, Señor, de veras que tú estás trabajando conmigo. De veras que no es en vano. En otra ocasión, en ese cuartito, me fue a visitar una hermana con su hija y fíjense cómo era el cuartito. Teníamos una sola cama y bajaba yo un colchón para que mi esposo y Felipe, mi hijo, durmieran abajo y yo dormía en la base del colchón con Israel. Pero para yo poder bajar el colchón yo tenía que levantar la mesa. Tenía una mesa redonda. Yo la levantaba, bajaba el colchón y yo no podía ya abrir la puerta más que un pedacito así. Entonces llega una hermana a visitarme con su hija y le dije, ay hermana, ya no le puedo dar el pan. No se preocupe, solamente vine a saludarla. Y en el rato que ella estuvo ahí platicando conmigo, fue estarnos riendo, de plano estarnos riendo. Otro día la hermana me dice, oiga hermana, mi hija se fue muy impresionada con usted. ¿Por qué? Dijo, es que ella dijo, yo no me explico cómo la hermana Guille puede estar tan feliz y tan contenta viviendo en ese cuartucho. Yo no me explico, dice, ¿cómo puede estar así? Y dice que ella le decía, para que aprendas, tú tienes tu casa y siempre estás peleando con el marido. Y mira a ella, no mamá, es que esto está fuera de serie y yo no entiendo cómo la hermana. Y yo dije, Señor, pues gracias, porque pues no pierdo el gozo. O sea, tú me estás enseñando, tú me estás ayudando a que no pierda. Que los bienes no dan la felicidad. Exactamente. Que el gozo y la alegría y la paz y todo lo que el Señor da viene de él. Exactamente. De hecho, en ese cuartito, todos mis hermanos tenían su casa propia y yo tenía ese cuartito. Y cuando ellos iban a visitarme, mis hermanas sobre todo, son 4 hermanas, iban a visitarme y un hermano, tenían que entrar unos en 3 partes a comer. ¿Sí? Decía mi cuñado, ya salgan ustedes porque vamos a entrar nosotros, porque era un cuartito. Pero un día mi hermana me dice algo, dice, Guille, te voy a decir una cosa, tú eres la más amolada, pero nosotros venimos aquí y nos agrada estar aquí, porque se respira paz, se respira tranquilidad. Y ellos vivían de pleito con los maridos. Dijo, de veras, Guille, dijo, yo no sé cómo tú le haces. Dijo, porque Dios está conmigo. Mi carne ha querido responder y todo, pero Dios está conmigo. Y yo he aprendido, yo le decía a ellos, yo he aprendido lo que es un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Y yo le he dicho al Señor que yo no quiero ser un cristiano carnal, que se deje gobernar por su carne, por el coraje, por la ira, por todo. Yo me rendí al Señor y le dije que me ayudara. Y en la medida que Él me ayudara, yo iba a responder. Y ustedes me están testificando eso porque todos lo decían. Igual iban hermanas y todo y me decía, hasta la hermana Dani lo expresó una vez. Dijo, hermana, de veras qué padre se siente aquí en su casa, porque aprendimos a estar en armonía. Yo aprendí a depender totalmente del Señor, ¿verdad? Y pues Dios me ha dado esa satisfacción. Y le voy a hacer una pregunta que a lo mejor las que nos están escuchando, ¿sus hijos volvieron al camino? O porque yo sé que se están como que, ¿qué pasó con los hijos de la hermana? No nada más volvieron, están involucrados en la obra, ¿verdad? Allá en la misión donde estamos apoyando al hermano Petro y a la hermana Dali, mis hijos dirigen de vez en cuando. Bueno, Felipe es el que más dirige, porque nunca se nos ha dado un grupo en sí, alguien que diga yo voy a hacer de la alabanza. Y pues de hecho Felipe en mi vida lo había oído cantar yo. Nunca, no era de que él anduviera cantando. Sin embargo, ahí mi hijo se ha esforzado
y está cantando. Yo no digo que al 100, pero está cantando. Y lo apoya su esposa Yanira, que también canta, ¿verdad? Entonces, yo veo cómo ellos están creciendo, involucrando. Y la dicha para mí, que no nada más ellos, sino mis nueras también. O sea que toda la familia. Sí, usted pedía por sus hijos y ahora ya junto con eso es bien curioso, bien tremendo. Uno nunca sabe cómo Dios obra. Ahora con mi nuera Yanira, yo digo, Señor, tú sacaste a mi hijo, o sea, permitiste, no lo sacaste, permitiste que mi hijo se fuera al mundo para traer su mujer de allá, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozco a Yanira, yo le digo que la lleva a mi hijo, yo le digo, oye, hija, sí sabes que somos cristianos, ¿verdad? Y para mi asombro, ella me dice, sí, Felipe me habla mucho. Sí, afuera, Felipe me habla mucho de Dios. Él me ha explicado muchas cosas, él me dijo que ustedes eran cristianos. Y digo, porque es bueno que lo sepas. Yo le dije, es bueno. Dijo, no, sí. Y de ahí yo empecé a ministrar a ella, mi esposo también de vez en cuando, pero más yo empecé a ministrarla. La trajimos a los pies de Cristo. Ella tiene un corazón muy sensible para Dios, ¿verdad? La trajimos a los pies de Cristo, fue un encuentro y todo, pasó todo el proceso, ¿verdad? Y empezó ella a ir a la iglesia y Felipe todavía no iba. Empezó a ir, no sé si un mes, ella empezó a ir a la iglesia, no sé si fue como un mes, 2 meses que ella iba a la iglesia y Felipe no iba. Y yo le dije, ay, ¿qué tal con Felipe? Suegra, pues no quiere, pero ahora somos 2. Y yo le decía, vamos a hablar. ¿Pero ellos estando casados o solteros? Vivieron un tiempo en unión libre, pero yo les decía, si ustedes se casaran, Dios los podría usar mejor, porque ustedes tienen ministerio, pero necesitan casarse, necesitan estar bien. Y sí, se casaron en el 21, ¿verdad? Pero ya vivieron como 4 años juntos en unión libre. Y ya se casaron y ahora, pues, ahora están trabajando ahí. Tuvo boda en la pandemia, entonces. Sí, de hecho, sí. El 21 fue, sí. Igual la boda de Dani fue en el 21. Wow. Sí, los 2 se casaron ahí. Pero Dios, de una vez, vámonos los 2. Sí, y yo tengo mucho que agradecer a Dios, mucho, demasiado. Nunca terminaría yo ahora sí como dice la Biblia, de comentar las maravillas que Dios ha hecho a través de mi vida y cómo Dios ha contestado, no, si yo les contara, es algo tremendo, de veras, cómo Dios ha respondido a peticiones y yo le hago en la mañana. En la tarde tengo la respuesta. ¿Y cuál es Otros el se han tardado. ¿O no hay secreto? Díganos, pues, díganos a las que la están escuchando y la están viendo. Pues la verdad, yo digo que es un corazón agradecido para con Dios, más que nada. Es un corazón de que aceptar la perfecta voluntad de Dios y la fe, o sea, cómo Dios ha hecho que mi fe crezca, ¿verdad? A través de detalles pequeños. Yo siempre digo, a mí no me sorprende que Dios levante un paralítico o que Dios dé vista al ciego. A mí no me sorprende, tenemos un Dios grande y poderoso y puede hacerlo. A mí me sorprende que siendo la humanidad tan grande, Dios atienda mi oración. Eso es lo que más me sorprende, me quebranta delante de Dios. ¿Cómo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy para que atiendas a mi oración, a mi clamor? Yo fui desahuciada a los 6 meses de edad. Se me juntó la neumonía con la broncomonía o algo así. Y fui desahuciada. Cuando yo nací, pesé arriba de 4 kilos. Dice mi mamá que no tenía cuello, dice que aquí no tenía esto, todo. Y se complicó mi nacimiento porque fue parto natural o normal. Y con ese peso y mi mamá muy estrecha. Entonces, a mí esto me afectaron. Pero a mí me platicaba mi mamá que a mí me sumieron. O sea, me sumieron la cara y me sumieron. Acá traigo un pozo, como quien dice, que tú puedes meter el dedo así. Entonces, mira, tócalo, Marcia, aquí, tócalo. Entonces, el doctor le dijo a mi mamá que yo iba a padecer dolor de cabeza siempre.
que porque me habían maltratado mucho. Mi mamá me vio a las 2 semanas de nacida y ella decía, díganme si mi hija se murió, díganme si... No, señora, es que se maltrató un poco, pero estamos tratando de mejorarle y todo. Bueno, Porque estaba hinchada. demasiado hinchada. De hecho, dice mi mamá que a las 2 semanas que ella me vio, ella gritó, porque yo casi negra, así de lo hinchado. Dice que ella gritó y que el doctor le dijo, ay, señor, es un milagro su hija. Su hija es un milagro. Pues total, pasa el tiempo y a los 6 meses se acaban esos 4,5 kilos. Yo estaba el puro hueso. Y ya tenía yo a mi hermana de 1 año y medio. Yo 6 meses y ella 1 año y medio. Entonces dice, y mi mamá embarazada. Entonces, me platicaba mi mamá que el doctor le dijo, llévate a tu niña, ya no hay nada que hacer. Tu hija se va a morir, llévatela. Y dice mi mamá que me llevó y que pues yo estaba postrada en la cama, acostada. Yo no lloraba si estaba mojada, si estaba sucia, si tenía hambre, no, que era como un vegetal, ¿verdad? Pero que mi abuela paterna se empeñó en llevarme con un médico allá en México, médico de la familia de mi tío, un hermano de mi papá. Y me llevó y allá mi mamá no me quería soltar y habló con el doctor. Y el doctor le dijo, mira hija, tu hija se va a morir. Ya no podemos, clínicamente ya no podemos hacer nada por ella. Así es que si tu suegra puede hacer algo por ella o el clima de México le cae bien, pues que se la lleve. Y entonces ya me llevó y bueno, estuve 6 meses allá y ya me vine. Tengo una foto donde está mi cara bien chiquita y con un sombrero que dice Viva México, ¿verdad? Que fue cuando me trajeron para acá ya de 1 año. Entonces, pasa el tiempo y desde que yo tenía uso de razón, a mí me dolía la cabeza. Pero no era cualquier dolor, era un dolor que me ponía los ojos rojos, como cuando mi esposo se flamea, ¿verdad? Así rojo, era un dolor insoportable. Y yo no tomaba ningún medicamento. Entonces pasan los años y como pastora de esa iglesia me tocó orar por una hermana que tenía migraña y que se desmayaba en las calles, que vomitaba mucho y todo eso. Y me tocó orar por ella y Dios la sanó. Dios hizo la obra. Y yo seguía con mis dolores de cabeza. Y un día que yo estaba sola en la casa ahí donde vivimos, era tan insoportable el dolor que yo caí postrada y yo agarraba las cobijas así. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas permitido ver la sanidad de esta hermana y yo no pueda sanar? Por favor, sáname. Y empecé a clamar y fue el último día que clamé. Dios me sanó de la migraña. Dios me liberó. Y en otra ocasión de los riñones. Yo casi no tomo agua. No me apetece tomar agua, ¿verdad? Es mucho sacrificio para mí tomar agua. Entonces, una vez me dijo el doctor, señora, si usted sigue así, sus riñones van a tronar como el motor de una camioneta. Usted tiene que tomar agua. 2, 3 veces me dijo, pero yo intentaba y no. Y un día lado me empezó a doler una cosa, pero fuerte, tremenda. Y yo fui a dar, no estaba mi esposo, yo fui a dar al centro de salud y de allí me mandaron de emergencia al Metropolitano y dónde le duele y que esto y que el otro. Y luego entonces la doctora del centro de salud dijo que eran mis riñones. Y yo fui allá y 3 doctores me tocaban, ¿verdad? ¿Y dónde menos le duele? Y yo le decía, y yo le había dicho a Dios, antes de ir al seguro, yo le dije, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Es más, Dios, porque yo así platicaba con Dios. Es más, Dios, yo sé que tú me puedes dar riñones nuevos. Pero como aquel hombre de la Biblia que dice, si tú quieres, puedes sanarme. Pero yo sé que puedes, Señor, darme riñones nuevos. Voy a dar al hospital, los 3 médicos están ahí viendo, ¿dónde le duele, señora? Y yo le decía, y dice otro, señor, es que a usted no le pueden doler los riñones, usted tiene riñones nuevos. Así, literal, usted tiene riñones nuevos. Pero el enemigo que nomás está al acecho, pues entonces es cáncer. O sea, en mi mente, pues entonces es cáncer. Pero así como lo pensé, lo reprendí. Y yo le dije al doctor, bueno, y entonces el dolor, sí, no, esa ahorita se quita. Me pusieron una inyección y hasta ahorita.
Hasta ahorita. Pero así, literal, yo le digo al Señor, es más, Dios, yo no dudo que tú me puedes dar riñones nuevos. Pero, ¿me quieres sanar? Y me llevó allá para que el doctor me dijera que tenía riñones. Por eso les digo, o sea, Dios me ha dado muchas bendiciones de que yo clamo, yo oro y Dios me responde luego. Tengo otras peticiones que todavía no han sido respondidas, pero yo digo, Señor, estamos en tu voluntad, en tu tiempo, en tu todo, tú sabes, ¿verdad? Yo la veo y pues la veo una mujer muy fuerte, con mucha entereza y habla la palabra de Dios. De hecho, yo lo que admiro de ustedes y también del hermano cuando comparten, tienen tanto conocimiento en la palabra y me gusta mucho cómo el hermano viene un versículo y otro y es un mensaje, pura palabra. Y yo digo, wow, o sea, y todos los hermanos los tiene grabados, o sea, los versículos. Y ahorita que yo le escucho a usted hablar y todo, y todo en sus pláticas, de hecho nos tiene anonadadas. No hemos hablado, no hemos dicho nada porque no hemos podido hablar porque pues lo que comparte y todo se disfruta, su plática, sus testimonios, lo que usted, como nos platica, casi creo que nos transportamos ahí y podemos un poquito mirarlo o escuchándolo y nos transmite eso y de verdad ha sido una bendición poder escucharla. Sé que esto no acabaría, no terminaría, no. Pero esto que nos ha compartido, yo también quisiera, sé que si usted lo escucha todo y escucha todo este testimonio de la hermana y cada uno de lo que nos ha compartido, hemos anotado tantos consejos que usted nos ha dicho en esta plática, en este podcast, porque ha sido consejo tras consejo que si ponemos atención, son consejos como que encubiertos, pero ahí y son consejos que nos hablan y que nos pueden orientar y que literalmente nos los dice así. Entonces, también antes de terminar me gustaría que diera un consejo. Sé que hay muchas hermanas de la iglesia que son del ministerio de honra y de pronto pudieran sentirse cansadas o de pronto decir, ay no, pues yo ya que puedo aportar, ¿verdad? Pero yo quiero y también por eso fue una de decir, sí, vamos a invitar a la hermana Guillermina porque yo también quiero que en algún momento cada una de ellas puedan estar aquí y compartir sus vivencias, sus experiencias, porque sé como usted nos transmite esa fe, ese amor hacia el Señor, ese enamoramiento hacia el Señor, hacia la palabra, y ¿qué les puede decir a esas hermanas que también nos escuchan? Ok, hermanas, ahora sí que con siervas de la tercera edad. Pues lo que yo les quiero decir es esto, hermanos, que no se sientan, como quien dice, relegadas porque piensen que ya no pueden hacer nada. Yo le dije al Señor que yo quería terminar mis días en su viña, que yo no quería estar sentada en una mecedora mosqueándome o echándome aire, sino que hasta el último momento que Él me diera fuerzas, yo quería estar trabajando de una o de otra manera. Entonces, mi consejo para ustedes es de que no se encierren, hermanas. Yo creo que ustedes conocen matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, por problemas que ya nosotros pasamos y bendito Dios superamos. Entonces, ustedes también pueden aconsejar a esas parejas, transmitirles la confianza, la fe de que nuestro Dios aún sigue obrando, aún sigue restaurando y que Dios puede hacerlo con ellos. Y restauró nuestros matrimonios, porque estoy segura que la mayoría hemos pasado por situaciones difíciles. Entonces, yo creo que Dios puede restaurar esos matrimonios. Pero también, hermanos, tenemos la labor, aparte de eso, tenemos la labor de la oración. Como personas de la tercera edad, yo creo que tenemos más tiempo que los matrimonios jóvenes, que los hermanos jóvenes para la oración. Ustedes saben la situación que se está viviendo ahorita. En lo personal, mi carga más grande son los niños, ¿verdad? Y estar orando por ellos. De igual manera, hermanas, ustedes pueden tener una o dos hermanas de su confianza. Hagan vida social con ellos, o sea, reúnanse, tomen café juntas
y dialoguen, o sea, recuerden, compartan su vida una con otra, estimulándose, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Dios les bendiga. Ya ven, ya les digo que se vayan y se toman el cafecito. Sí, haciendo vida. El almuercito, y sí es cierto, o sea, son de mucha bendición el consejo, la palabra, y inspiran el ejemplo sobre todo. Yo hace poquito miré un post ahí en el Facebook de su nuera, y cuando usted cumplió años, y cómo se expresaba de usted, yo dije, wow, me gustaría que el día que tuviera una nuera se expresara así de mí. Qué bonito y qué bendición, hermana, que eso habla, no solamente su testimonio, sino también eso habla, porque pues luego dicen que las suegras son odiadas, pero no, ustedes son de amada. Entonces, pues qué bendición. Y pues ha sido un placer, un gusto tenerla aquí. Nos gustaría más adelante poder tenerla. Sé que hay mucha plática, muchos testimonios, muchas experiencias que nos ayudan a nosotros, a los que empiezan, a los más jóvenes y los que vamos en el trayecto, pues a tomar ese ejemplo y nos inspira también a tener más fe, seguirle creyendo. Me gustó mucho eso que dijo hace rato y tocó mi corazón, y de cómo, y sí es cierto, o sea, cuando uno ora al Señor, cómo el Señor, estando tan ocupado, exactamente, puede eso a mí me llena. Atención a nuestro clamor. A nuestro clamor, a nuestra oración. Y sí es cierto, con eso nos basta que el Señor esté atento, y sabemos que Dios va a obrar en el momento oportuno. No dejen de orar por sus hijos, ¿verdad? Como usted lo hizo, pero también déjeselos al Señor, descansen en el Señor, reconfórtese en el Señor, porque a veces lo dejamos, pero ya andamos cargando, y no lo queremos soltar, y Dios dice, déjamelo yo. No, Señor, déjamelo. Y entonces ya lo oímos de la voz de la hermana Guille, deje las cargas del Señor, deje sus hijos, y sabemos que en el momento Dios hará la obra, y los va a traer con lazos de amor. Así es. La verdad, yo no había escuchado su testimonio, nunca habíamos tenido una plática. A lo mejor mi tía sí había hablado de usted, mi tía Dali, y pues realmente el llamado de Dios es desde que uno nace, como usted dice, y ese llamado que uno tiene, me sorprende, porque estuvo ahí siempre, hasta que un día tocó su corazón y dijo, este es el tiempo de Dios, la llamó, lo tomó, y pues hasta la fecha de hoy usted sigue sirviendo al Señor, y eso es de admirarse también, porque aunque vengan lluvias, tormentas y todo, usted está ahí, y como decía, que en su hogar hay mucha felicidad, amor, y aunque fuera un cuartito, la gente lo dice. Aunque fuera un cuartito, hay algo que sí es bien importante. No importa que no tengamos nada, que la felicidad, el amor, a lo mejor, ¿verdad? Eso, que Dios siempre lo tengamos ahí. Porque pues el dinero va y viene, pero el amor y la felicidad, la familia, siempre. Y el disfrutar nuestro hogar, nuestro esposo, la convivencia. No, hermana, le aprendimos un chorro. Yo estaba así como de que... Gloria a Dios. Nos tiene cautivadas, hermana, y pues si no hablamos mucho nosotras en este podcast es la culpa la tiene. Porque disfrutamos mucho esta plática. Realmente siempre, desde que estaba chiquita, como crecí con puras hermanas grandes y mi mamá me traía en la iglesia, crecí en las bancas de la iglesia, y así mi mamá todos los días iba a la oración, y a veces me decía, venga, vamos a orar. Entonces, disfruto mucho el escuchar charlas así, y he disfrutado mucho este podcast, esta plática. Antes de despedirnos, algo más que nos quiera decir a los jóvenes, a los matrimonios, o no sé. Pues a los jóvenes es de que sí podemos ser cristianos de buen testimonio en el trabajo, donde quiera que estemos, honrar al Señor. Él dice que somos la luz del mundo y que los hombres deben de ver nuestras buenas obras, ¿verdad?, para que glorifiquen al Padre. Y pues ya posteriormente yo podría compartirles que sí se puede vivir un cristianismo
agradando a Dios en todo lugar. No dejarnos intimidar por la gente que nos rodea, sino que de veras podamos ser luz, ¿verdad? Sí. No, pues quedé impactada con su testimonio y esta enseñanza tan grande que pues llegó a mi corazón. Gloria a Dios. Y pues realmente el día de hoy pues trajimos un gran testimonio, ya no la estaban pidiendo. Sí, no es solo testimonio, es enseñanzas, pláticas, palabras, consejos. Entonces, ha habido de todo en este podcast, risas, pláticas, y apuntamos, ya hasta la hermana tocamos ahí el milagro, ¿verdad? Pero ha sido un podcast que hemos disfrutado mucho, espero también ustedes lo escuchen, lo disfruten y sea de bendición para sus vidas. Ha sido todo por este episodio y pues nos despedimos de ustedes. No se olviden de compartir, de comentar y difundir cada uno de estos videos. Acuérdense que esto es una forma de evangelizar y llevar el amor de Dios hacia más hogares, hacia más personas, hacia más corazones. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego.